Para oreja. Para oreja. Para oreja. Para oreja. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es IE Contigo. IE Contigo. El programa de radio del Instituto Estatal Electoral para ti. Bienvenidas y bienvenidos. Para oreja. Para oreja. Por la red estatal de Hidalgo Radio. Muy buenos días, amigas y amigos de IE Contigo. Yo soy Alejandra Gutiérrez y me da mucho gusto saludarlos esta mañana del jueves 13 de julio de 2017. Empezamos con esta canción muy nostálgica porque un día como hoy, pero de 1889, nació José López Alavés, autor de la canción Mixteca que estamos escuchando. Por cierto, esta canción fue escrita en 1915 y le ha dado un gran prestigio a nivel nacional al estado de Oaxaca, específicamente a la Mixteca oaxaqueña. Así arrancamos con esta efeméride cultural. Y nuestro tema de hoy va a ser la cultura y la educación cívica. Vamos a platicar con el maestro Guillermo Corrales Galván, director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica. Ya habíamos abordado en este espacio anteriormente la Estrategia Nacional de Cultura Cívica que presentó el Instituto Nacional Electoral. Mencionábamos el diagnóstico desde el que parte este estudio, y que es una debilidad en la cultura democrática en los mexicanos. Y hoy vamos a conocer la manera en la que el instituto ha estado ajustando sus actividades a los ejes de la estrategia y bueno, cómo va a sumar esfuerzos con el Instituto Nacional Electoral para ayudar a construir una cultura cívica más sólida. Licenciado, muchas gracias por estar con nosotros, le agradezco de verdad este acto. Al contrario, Ale, muy buenos días al auditorio. Como dices, esto es un tema fundamental, la educación cívica, y no nada más para las personas que van a votar los días de elección, sino para personas que viven en una sociedad. Estamos hablando de personas mayores de edad y también niñas y niños jóvenes. Es importantísimo para el instituto trabajar estrategias de difusión, de implementación, pero sobre todo de sensibilización sobre las bondades y las características que tiene una verdadera educación cívica. Las bondades y cómo nos beneficia, ¿no, maestro? Yo me acuerdo mucho que, por ejemplo, en la primaria, la materia de civismo abarcaba pues el respeto a los símbolos patrios, la historia de México, los personajes de nuestra cultura, pero va más allá, ¿no? Va más allá de, digamos, estos conocimientos generales de lo académico, va desde obedecer las señales de tránsito, respetar a nuestros vecinos, y en ese sentido, ¿qué podemos entender por la educación y la cultura cívica y por qué las necesitamos? ¿Cómo nos benefician a todas y a todos? Mira, hace años, cuando tú y yo estudiamos la educación básica, efectivamente había una materia que se llamaba civismo, y esta materia institucionalizaba a la sociedad respecto de los valores cívicos que tiene cualquier individuo que vive en una sociedad. En el caso de la sociedad mexicana, bueno, pues y como una república que somos, era inculcar en los niños y en las niñas el tema de los valores cívicos en torno a los símbolos patrios, en torno al patriotismo que se tiene como mexicanos y mexicanas. Sin embargo, como bien dices, la educación cívica va un poco más allá. Hoy entendemos y acercamos a las niñas y a los niños la importancia no solo del respeto a los símbolos patrios, al escudo, a la bandera, al himno, a nuestros semejantes, a nuestra historia, a nuestro origen, que es fundamental y además es un símbolo que te da pertenencia, y creo que cualquier sociedad necesita, y cualquier persona que vive en una sociedad necesita tener símbolos de pertenencia para poder actuar en consecuencia. Pero va más allá. Hoy la educación cívica no solo se trata del respeto a los símbolos patrios, el respeto a las instituciones. Hoy va al respeto al prójimo, al cómo nos desarrollamos como individuos, como papás, como mamás, como hermanos, como hijos, como trabajadores, como alumnos, como alumnas, como maestros, en no tirar la basura, que parece algo muy alejado de los temas electorales, pero entendiendo que la educación cívica es un conjunto, y es contextualizar el entorno en donde vives para poder tener una mejor realidad, y esto es las inundaciones, por ejemplo. ¿Por qué se inundan las calles? Bueno, el 70% de las causas de las inundaciones es por tirar basura. Esa es una parte. ¿Qué otra cosa puede tener relación con la educación cívica? El respeto a los valores. Y no solo los valores cívicos. Estamos hablando también del respeto a los derechos humanos, el respeto a la individualidad, el respeto a saber elegir y sobre todo el respeto a tolerar.
las diferencias que tenemos con las demás personas. Ese es uno de los grandes problemas y retos a los que se enfrenta nuestra sociedad de hoy. Hoy estamos más informados que antes. Las redes sociales han sido un instrumento fundamental para poder acercar información a todas las personas que puedan tener acceso a estas. Sin embargo, lo que no mucha gente está preparada es para poder ver en un universo tan grande y tan amplio como son las redes sociales, por ejemplo, diferencias de pensamiento. Y eso es muy delicado, porque si nosotros desde niños no nos cambian o nos inculcan más bien paradigmas de intolerancia, paradigmas de lo que tú tienes en una cajita y lo que se sale de esa cajita, pues para ti está mal. Y creo que va más allá. Creo que el respeto a la educación cívica, a la cultura cívica, va más allá de saber elegir y va más allá de ir a votar los días de elección. Va más bien a poder aprender a vivir en sociedad. Menciona usted muy bien, maestro, la importancia de la educación cívica a nivel individual. Ya en cívica evidenció este problema público de un desencanto con la democracia, que abarca desde la esfera social, cómo nos relacionamos con los partidos, con las instituciones y ellos con nosotros, hasta bueno, el ámbito, como decíamos, personal. Un dato que me parece importante destacar aquí en el programa es que, por ejemplo, en cuanto a confianza como elemento de la participación, el 77% de los mexicanos y mexicanas considera que no se puede confiar en otras personas. Y también los mexicanos no confían generalmente en los partidos políticos, en los diputados, en la policía o en los sindicatos. Entonces sí es pues un dato que hay que tomar mucho en cuenta, en el que hay que trabajar. Y ya tenemos el diagnóstico, ahora ¿qué sigue por hacer? Si pudiera hablarnos a grandes rasgos de qué abarca la EnCívica y qué sigue por hacer, pero en cuanto al Instituto Estatal Electoral. Sí, Ale, mira, como bien lo dijiste, 7 cada 10, poco más de 7 cada 10 mexicanos no confían en su prójimo. Y eso es un tema que no es un déficit nada más democrático, que lo es, pero va más allá, eso es un déficit social. También. Entonces, el tema en el que estamos luchando es para cambiar paradigmas y maneras de pensar. ¿Esto qué hace? Que en el momento que tú cambias los paradigmas, la gente empieza a participar. Cuando la gente participa, se involucra en las decisiones. Y eso hace que tengas mejores elecciones, mejores gobiernos. Es un círculo que lo tenemos que convertir de un círculo vicioso a un círculo de oportunidad. Efectivamente, el déficit que tenemos, hablando democráticamente, se basa, uno, en la desconfianza, primero al prójimo, después a las instituciones. Y a las instituciones no nada más me refiero a las instituciones del Estado. Estamos hablando de instituciones públicas, instituciones de organizaciones y propias de las organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos. Es decir, hay un círculo de desconfianza y un entorno de desconfianza, pero esto no solo o no inicia en las instituciones públicas o en los órganos autónomos. Esto inicia en tu casa, en tu vecindario, en tu colonia, cuando tú no confías en las personas que tienes a tu alrededor. Y el tema y la resolución de este déficit no nada más es empezar a creer como si fuera un acto de fe. Tienes que empezar a cambiar tu manera de pensar, tu actuar, pero no nada más tú, lo tenemos que hacer todos, para que de esta manera empieces a generar un cambio positivo, pero desde el fondo. Porque si nada más haces estrategias individualizadas, al final, si todos no cooperan, no lo vamos a poder hacer. Por eso mismo, el tema de la EnCívica es fundamental. El Instituto Nacional Electoral, antes de la EnCívica, publicó el Informe País. Y este Informe País es eso, es la calidad de la ciudadanía en México. Ahí es donde nos dimos cuenta, a través de este pulso que sintió a través de encuestas y a través de sondeos el Instituto Nacional Electoral, en el sentido de que no tenemos confianza en el prójimo, no tenemos confianza en las instituciones, y es por eso que muchas veces los resultados electorales de últimas elecciones, estamos hablando de 15 años para acá, se han judicializado en más de 80%. Los resultados finales de las elecciones. Es decir, no nada más termina en la autoridad administrativa electoral el tema del resultado final. Es decir, siempre se van a los tribunales, o frecuentemente a los tribunales. Que además es un ejercicio que no está mal. Es decir, es un ejercicio, parte de la democracia, es parte del sistema jurídico electoral que funciona en México. Hoy en México tú tienes la posibilidad de poder impugnar un acto de una autoridad administrativa a través de los recursos que te da la propia ley, porque además están tutelando tu derecho. Eso no está mal. El tema es que cuando tienes una elección, tienes automáticamente en la noche de ese domingo, tienes 2, 3 ganadores.
Entonces, el tema es poder sensibilizar a la gente, a los partidos políticos, a los actores políticos, para que podamos ir caminando de la mano en un ambiente de confianza y en un ambiente en donde no estemos basados en la desconfianza para organizar elecciones. Por eso mismo la estrategia de cultura cívica es eso, no es de educación cívica, es una estrategia de cultura cívica, porque esto va más allá de, insisto, como lo dije al principio, de personas que van a votar, sino de todas las personas que viven en una democracia, que viven en una sociedad, que es empezando desde los niños y las niñas, ¿eh? Así es. Menciona mucho y muy bien la encívica que una responsabilidad del ciudadano es conocer que tiene derecho a tener derechos y conocer cómo funcionan las instituciones y con qué instituciones contamos. ¿Por qué? Porque así vamos a saber a cuáles recurrir y para qué aspectos, ¿no? Entonces eso nos va a fortalecer y también nos va a permitir pues defendernos ante alguna circunstancia, pero con total conocimiento, o sea, ser un ciudadano crítico, analítico, que Así conozca lo que está aconteciendo. Así es, y además la encívica lo que también pretende, una de las características que tiene, es empoderar al ciudadano. Y nosotros como instituciones del Estado me refiero al Estado con mayúscula, o sea, las instituciones públicas, una de las obligaciones que tenemos es acercar a la ciudadanía la toma de decisiones, acercar a la ciudadanía los trabajos, los aspectos, los procedimientos que hacemos, transparentar las actividades que realizan las instituciones para que los ciudadanos puedan acercarse y de verdad tener información clara, veraz. Estamos hablando de que la encívica, como parte de su nacimiento, tiene 3 ejes fundamentales: verdad, diálogo y exigencia. A través de estos 3 ejes, que son, insisto, la verdad en el sentido de que nosotros como instituciones públicas, las organizaciones civiles, los partidos políticos, en fin, todas las sujetos que se involucran en una toma de decisión, no nada más electoral, sino una toma de decisión comunitaria, tenemos que conocernos con verdad, porque eso rompe el círculo de desconfianza. En el momento que tú te acercas a tu prójimo y le dices la verdad, y que a veces esa verdad no te va a gustar, y que tú al escucharla tienes que estar preparado para a veces escuchar lo que no te gusta escuchar. Entonces el tema es ese, poder tener estos 3 ejes para que podamos ahorita seguir metidos en explicar cuáles son estos 3 ejes y cómo van a funcionar con la encívica a partir de las actividades que hace el instituto. Verdad, diálogo y exigencia son los ejes de la encívica. Yo los invito a consultar esta estrategia en la página www.ine.mx y regresando de un corte vamos a platicar con el maestro Corrales sobre los diálogos para una cultura cívica y también las elecciones escolares, que son las actividades del Instituto Estatal Electoral en el marco de esta estrategia. Quédese aquí en IE Contigo, volvemos con más. Qué bueno que nos sigues escuchando en IE Contigo. IE Contigo. Comunícate por teléfono al 71 108 48 O 71 110 69. o bien al 01800 552 33 33. En Facebook y Twitter somos IEEH Contigo. Síguenos. Síguenos. Ya estamos de regreso en IE Contigo, muchas gracias por estar con nosotros. Hoy platicamos con el maestro Guillermo Corrales Galván, director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Estatal Electoral, precisamente sobre la educación y la cultura cívicas. Y en el primer bloque hablábamos de la estrategia que presentó el Instituto Nacional Electoral, de sus ejes que son verdad, diálogo y exigencia, y de la responsabilidad individual de cada mexicano y mexicana para ser un mejor ciudadano, un ciudadano responsable y conocedor también de sus derechos. Pero ahora me iría a el papel que tienen, maestro, los partidos políticos. También la encívica nos habla de bajos niveles de aprobación de los partidos. Solo el 19% de la ciudadanía confía en ellos y también hay percepciones de baja calidad de los gobiernos. Hay bajos niveles de satisfacción con la claridad de los servicios públicos ofrecidos por la administración pública, hay una percepción de corrupción e inseguridad, hay una captura política de los puestos públicos y descrédito de los sistemas de justicia. Pues son datos que, reitero, arroja este estudio y que corresponde entonces ahora a todos los actores políticos para fortalecer también la confianza de las personas en ellos. Sí, Ale, mira, es algo muy importante, incluso delicado. Los datos ahí están, la realidad es la que hoy tenemos. Al final, esta realidad se basa en la manera en cómo participa la sociedad en la toma de decisiones. Si seguimos no yendo a votar,
si seguimos sin involucrarnos en las decisiones que pasan, ya no digas en tu país, en tu colonia, en tu calle, si no te involucras y no haces sociedad con las personas que te rodean, vamos a seguir teniendo déficit de naturaleza social que se transforman y se reflejan en déficits de gobierno, en déficit de instituciones en las que no crees porque no te involucras. Entonces, el tema va de lo general a lo particular. Los partidos políticos, como todos los actores políticos que hablamos, partidos políticos, en su momento candidatos independientes, instituciones del Estado, instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, todos deben actuar con responsabilidad. Y debemos actuar con responsabilidad, debemos actuar con verdad y debemos de socializar las decisiones que se toman al interior de instituciones de interés público como son las instituciones públicas, los partidos políticos. Sin embargo, también es importante resaltar la importancia que tienen los partidos políticos en la vida democrática de México. Al final, ¿tenemos un sistema democrático perfectible? Sí. Tenemos un sistema democrático en donde sí han sucedido alternancias pacíficas, traslados de poder de una ideología a otra, sin un solo balazo. Claro que sí. Eso es algo muy positivo y la Incívica también menciona que pese al incremento de los niveles de abstencionismo registrados en los años 90, los niveles de votación en nuestro país no son tan distantes de varias democracias consolidadas. Es decir, la gente sigue votando, entonces eso da un indicio de que siguen pues creyendo y ejerciendo en el poder del voto. En el poder del voto y además basados en un sistema de partidos. Hoy el sistema electoral sigue basado en un sistema de partidos. La importancia de los partidos como entidades de interés público es fundamental para el desarrollo democrático de México. Sin partidos políticos, Ale, estaríamos mucho coartando el derecho que tenemos todos de asociarnos políticamente, de participar en política. Porque recordemos que el tránsito de un proceso electoral es poder participar en política, poder hacer gobierno, poder hacer las cosas diferentes cuando consideramos que son mejores haciéndolas de esa manera. Entonces, los partidos políticos son fundamentales. Ejercen un derecho de participación y tutelan la participación de la ciudadanía. Y en base a eso, las instituciones públicas electorales hacemos nuestro trabajo en conjunto con ellos. Tú lo sabes bien, la gente lo sabe y quiero aprovechar para recalcarlo. Todos los procesos, todos los procedimientos que se hacen dentro de un proceso electoral, absolutamente todos van con el acompañamiento de todos los partidos políticos que están registrados. Esto es, ya no digas el día de la jornada, que el acompañamiento de los partidos es total, todo el día. No digas el miércoles siguiente, que es cuando se hace el cómputo oficial de las elecciones, que también hay un acompañamiento permanente de los partidos políticos, sino desde el principio, desde que el órgano electoral se instala para organizar unos comicios, hay un acompañamiento permanente de los partidos políticos. Esa es la transparencia que nosotros debemos de abonar. Y ahí está, y ahí radica la responsabilidad que tenemos como instituciones y como partidos de poder darle a la gente certeza, confianza. Y eso es actuando con responsabilidad, especialmente el domingo de las elecciones, especialmente en el momento de asumir el resultado electoral, para bien y para mal. La cultura cívica, si nosotros le enseñamos a los niños, desde que se empiezan a involucrar con sus iguales en la escuela, que habrá momentos en la vida en los que tengas que ganar, y habrá momentos en la vida en los que tengas que perder, en todo, y que tienes que asumir los resultados como consecuencia de actos o de omisiones. A partir de ese momento nosotros empezaremos a ver que la curva de confianza de las instituciones públicas y de los actores políticos empieza a cambiar. Cuando la sociedad se da cuenta que nosotros como actores políticos, instituciones públicas, partidos políticos, comenzamos a trabajar con responsabilidad y siendo congruentes con lo que decimos posterior a los días de elección, vamos a tener una democracia consolidada. ¿Vamos en camino a ello? Sí, claro. Por eso es la estrategia nacional. Y la estrategia, Ale, no nada más es de un año. Estamos hablando que es una estrategia 2017-2023. Entonces es empezar a realizar el cambio de una generación. Y no nada más a nivel global. La estrategia nacional involucra, como lo comentabas hace rato, a las instituciones electorales locales de los 32 estados de la República. Esto significa que el instituto adecúa su programa de educación cívica que tiene vigente desde hace más de 9 años a los principios de verdad, diálogo y exigencia y a todas las líneas de acción que vienen plasmadas en la Incívica para que los esfuerzos no sean aislados. Ese es otro de los temas. Si tú quieres de fondo, de verdad cambiar las cosas, es como ahorita escuchamos en el corte el nuevo sistema educativo, el nuevo modelo, perdón.
el nuevo modelo educativo. Imagínate que ese nuevo modelo educativo se hiciera nada más en las instituciones públicas, por ejemplo, ¿no? O que nada más se hiciera en 5 estados. Claro, debe ser integral. Tiene que ser integral. Los esfuerzos para poder cambiar un modelo de pensamiento, y no para poder enseñar a los niños y a las niñas qué deben pensar, sino cómo. No qué deben decidir, sino cómo. No, y cómo ser críticos. ¿Y para qué? ¿No? Es el cómo y el para qué. No nada más decirle, tú tienes que pensar siempre que tu color favorito debe ser tal. No. Tú tienes que enseñarle al niño que puede elegir y que tiene el derecho de elegir. Entonces, si ese modelo educativo lo hicieras en escuelas, en pocas escueas, no te genera un cambio. Y pasa lo mismo con la cívica. Por eso la estrategia involucra a los organismos públicos locales como el Instituto Estatal Electoral, para que adecuemos nuestros programas de formación de educación cívica a las líneas generales que tiene la estrategia. Por eso es fundamental. En el caso del instituto, el tema de las elecciones escolares está adecuada ya a los 3 ejes. En las pláticas introductorias que se dan a los niños y niñas de todos los niveles de gobierno, se hace esta sensibilización ahora de que la verdad, el diálogo y la exigencia son elementos fundamentales para poder cambiar nuestra manera de pensar y, a razón de eso, al postre, poder tener mejores instituciones, más confianza y mejores gobiernos. En el eje de diálogo, maestro, ya para casi despedirnos, recientemente se hizo un ejercicio de reunirse partidos políticos, asociaciones civiles, ciudadanos, estudiantes, para intercambiar ideas sobre sus expectativas y las experiencias que estamos viviendo como ciudadanos en el marco de la Encívica. ¿Cuál es la anécdota o cómo se desarrollaron estos ejercicios de los diálogos? Mira, fueron 4 mesas de diálogo. Es una mesa inicial y estas 4 mesas donde intervinieron personajes de partidos políticos, personal de la sociedad civil organizada, instituciones públicas del Estado, estamos hablando de universidades, instituciones públicas del gobierno del Estado de Hidalgo, instituciones electorales. Y fíjate que de los frutos que hubo en estas mesas fue que la gente representada en todos estos ejes, en todas estas personalidades y actores políticos, lo que pide es, y donde está el déficit democrático, es en la participación ciudadana. Y es cierto, eso fue la coincidencia en las 4 mesas de diálogo. Estamos hablando de mesas de más o menos 20 personas, pero no es por el número de personas, sino por lo que ellos representan. Y el común denominador fue que, porque la pregunta fundamental de las mesas era, vamos a descubrir y a definir cuál es el déficit democrático en México. Es decir, ¿por qué la gente no confía? ¿Por qué la gente piensa que no funciona? Porque no hay participación ciudadana. Que va más allá del voto. Va más allá del voto, claro. Hoy tenemos mecanismos de participación no nada más para elegir a tu presidente municipal o a tu gobernador o gobernadora o a tu presidente de la república, no. Hoy tienes mecanismos de participación ciudadana en donde tú como sociedad organizada puedes exigirle al gobierno que consulte la toma de decisiones de determinados temas. Hay temas en los que están excluidos por lo que lo marca la propia Constitución, pero aquellos temas en donde tú puedes realizar una consulta popular o en donde tú le puedes solicitar al Poder Legislativo que discuta una ley a través de la iniciativa ciudadana, lo puedes hacer, pero la gran mayoría de las personas lo desconocen. Por eso el esfuerzo del instituto y el agradecimiento de que nos abras el espacio para poder sensibilizar a la gente de que no nada más su participación se quede en ir a votar el domingo y soy un excelente ciudadano porque voy a votar el domingo de la elección. No, tú tienes que empezar a involucrarte en la toma de decisiones. 9 de cada 10 mexicanos no participa en ninguna organización de la sociedad civil de ese tamaño. Ni en un comité de su calle, nada, digamos. Menos se quedan peleando. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a poder tener, con contraposición de ideas, un diálogo real que te pueda permitir llegar a una solución. No estamos acostumbrados. Por eso mismo la importancia de la estrategia para poder generar en la gente ese cambio. Licenciado, muchas gracias. Con esa reflexión nos despedimos y antes de decir adiós, también invito a nuestras radioescuchas a que consulten la página del Instituto Estatal Electoral, es www.ieehidalgo.org.mx. Ahí ya se encuentra disponible la convocatoria del 5º concurso de ensayo político al mérito femenino ciudadano. Va a haber premiación en efectivo, también para el primer lugar está la presea 17 de octubre y bueno, los 3 ensayos ganadores serán publicados en
la revista Letras para la Democracia. La fecha límite para la recepción de los trabajos es el 29 de septiembre de este año y de verdad las invito a consultar las bases, todos los requisitos de esta convocatoria que pues año con año recibe más participación y esperamos recibir sus trabajos en el Instituto Electoral. Yo soy Alejandra Gutiérrez, muchas gracias por habernos escuchado. También le agradezco a mis compañeros de la Unidad Técnica de Radio, Televisión y Prensa en la producción del programa y también a la red estatal de Hidalgo Radio, a través de la cual llegamos a ustedes. Muchas gracias, los invito a escucharnos el próximo jueves a las 11 de la mañana aquí en IE Contigo. Por hoy ha sido todo. ¿Escuchaste? IE Contigo. IE Contigo. Por la red estatal de Hidalgo Radio. Recuerda que este es un programa hecho para ti en el Instituto Estatal Electoral. Te deseamos un excelente fin de semana.